Dejemos atrás el fútbol y entremos a otro ámbito de tu vida. Una vez te escuché que hablabas de tu padre con mucho orgullo y decías que él había sido un gran referente y un gran... Fue un abogado de los derechos humanos. Eso, lo que pasa es que... por su labor, por todo lo que él representaba. Lo que pasa es que el tema de los derechos humanos está muy manipulado en Chile. Y también es un tema que se ve desde el punto de vista de los extremos. ¿Ya? O sea, la gente de derecha lo desacredita totalmente y la gente de izquierda lo pone como única reivindicación en muchos casos. Pero es un tema muchísimo más complejo que ese. O sea, más allá de las carátulas, los rótulos o la visión histórica que se pueda tener ahora de los análisis, el contexto objetivo después del golpe es de una miseria terrible, no una miseria económica, sino una miseria humana, la miseria humana. Cómo gente denunciaba a los vecinos, cómo amigos ya no eran más amigos y se denunciaban unos a otros, como quienes habían compartido una mesa eran enemigos a tal nivel que significaba la muerte de uno y otro, y no solo la muerte, sino la muerte más espantosa, la muerte que además te quitaba a tú el derecho a la identidad, porque el hacerte desaparecer te quita el derecho a la identidad, tú no existes. Claro. No es que yo te mate, no es que te quite el derecho a la vida, sino el derecho a la existencia, y ese derecho a la existencia es además borrar todos tus recuerdos. Todo el niño que tú fuiste, el estudiante universitario, el hombre o la mujer, el hijo, todo eso se pretendió hacer desaparecer. Bueno, después del golpe, como no había una base legal, en verdad, para justificar el golpe, ahí se creó esta cosa, el Plan Z, creado por un periodista de apellido Puga, con alguna agente de inteligencia del ejército, ya fue desmentido incluso por Gustavo Lee antes de morir. A todos quienes eran considerados peligrosos por la Junta Militar se les citó a consejo de guerra, se los acusaba por consejo de guerra. Y resulta que si estos acusados por los consejos de guerra no eran defendidos por un abogado, eran defendidos por un militar, lo que significaba la muerte segura. Claro. Porque evidentemente esos consejos de guerra eran tinglados. Eran bailes de máscara, eran simplemente teatros para darle un tinte, un barniz miserable de legalidad. Entonces mi papá, que era un abogado especialista en aduanas, tenía 36 años, que siempre fue una persona cultivada y políticamente comprometida en el sentido de que estaba involucrado, que votaba, que discutía, pero que no tenía ningún cargo político ni ninguna militancia, decidió que, tomando en cuenta lo que él había leído de historia, porque lo que a él le pasó no era... me emociono. No era el resultado de una reflexión simplemente del momento, sino que él había leído la historia latinoamericana y sabía lo que había sido el golpe militar en Brasil el año 64, en Bolivia el año 68, el golpe militar en Guatemala el 56, si no me equivoco. Sabía lo que venía. Sabía lo que venía, una carnicería. Entonces dijo, si a esta gente, mi papá era de derecha, si a esta gente no la defiende nadie, lo van a matar. Y él hizo algo que fue increíble, que sabe que yo no lo sabía. Puso, yo no sé por qué me emociono tanto, porque estoy pensando racionalmente y simplemente es como una especie de pulsión. ¿No? Pero ese orgullo, claro, bueno, que tu papá... Lo que él hizo fue que puso un letrero en tribunales cuando se reabrieron después del golpe, llamando a abogados a defender a los acusados por el Consejo de Guerra. Y se presentaron solo 2 abogados, Carretón y Andrés Elwin. Ninguno más. Nadie más. Y bueno, mi papá de manera muy anónima empezó a defender gente. Sabía que había unos que no se podían presentar a tribunales porque los iban a matar y los refugió en embajada. Salía con su Fiat 600 a recoger, con mi mamá, en fin, más de 100 personas. Tengo entendido, yo no sé. Y hay un caso que es extremo. Robert, el marido de la Payita, él estaba detenido en el Estadio Chile, en ese centro de exterminio. Y mi papá fue para allá.
con un certificado médico falso, diciendo que este tipo estaba loco, y lo sacó. Bueno, una vez que se crea el Comité Pro Paz por parte de la Iglesia, mi papá ya le pasa todos sus casos, porque esta era una cosa organizada por toda la Iglesia. Además hay que reconocer que no fue solo la Iglesia Católica, estuvo metida la Iglesia Anglicana, parte de los evangélicos también ahí, el gran rabino también estuvo involucrado. Y él de ahí nunca más dijo nada. Nunca lucró, no sirvió como ejemplo de nada. Mi papá murió en la pobreza. Nunca pidió un premio. Nunca lo reconocieron. Y para mí es un tema muy jodido. Si es que me da vergüenza estar dando espectáculo. Y lo último que quiero decir de esto, que toda la gente que ha caricaturizado los derechos humanos como un negocio, yo tengo un ejemplo, que esto no fue así. Mi papá no solo no ganó plata, porque defendió a toda esta gente gratis, sino que además perdió. Porque... Acá tomamos un vaso. Gracias. Después de eso, los tribunales de justicia fallaron en su contra en juicios que no tenían nada que ver con los derechos humanos, pasándole la cuenta por haber defendido a los acusados por parte de la Junta Militar. Recordemos que el presidente de la Corte Suprema, el señor Urrutia Manzano, se fue a ofrecer al oficio Diego Portales, se fue a ofrecer a Pinochet, se fue a ofrecer. Señor comandante jefe, lo que usted necesite, dijo el presidente de la Corte Suprema. Entendís que era imposible ganar, y aún así se ganaron algunos juicios, pero después le cobraron la cuenta, después le pasaron la cuenta. Le hicieron perder una cantidad infinita de juicios que no tendría que haber perdido, los cobardes de los jueces chilenos. Para mí, la parte más abyecta de toda la dictadura no fueron los militares, no fue la DINA, fueron el Poder Judicial. Porque ellos tendrían que haber actuado defendiendo la ley y no lo hicieron. Bueno, quiero pedir disculpas. No, pero no pidas disculpas. No, verdad, o sea, de verdad, mira, en este año de escuchar a personas, pocas veces vi... chucha, perdón, me está contagiando a mí. Pocas veces vi un orgullo tan legítimo como el que tú estás relatando. No tienes que pedir perdón por nada, por el contrario. Es lo que pasa. Yo siempre digo que los hombres se ven en los momentos difíciles. Tú no puedes condenar los derechos humanos 40 años después de que el tipo fue arrojado por un helicóptero al mar. Eso no sirve de nada, eso no es consuelo. Los hombres se ven en los momentos difíciles. Y en ese momento difícil hubo muy pocos hombres en este país. Muy pocos. Por lo menos yo conozco 3. Uno es mi papá. ¿Y tú te enteraste de estas historias después? Porque a los 34 años. Recién ahí supiste. Sí, me contó mi mamá. Nunca fue tema. Mi papá nunca dijo nada. Nunca se habló. Nunca dijo nada. Y con el tiempo me iba encontrando con gente que me ha dicho, tu papá me salvó la vida. ¿Cambió la imagen que tenías de tu papá? No cambió. Solo la alegó más. Y ojo, que yo no quiero decir que mi papá era un santo ni nada. Porque no hay nada que soporte menos que la figura de Santurrón, del fariseo. Mi papá era un hombre lleno de defectos. Pero cuando tuvo que ser valiente, fue. Con una valentía que yo soy incapaz de tener. Ojalá yo tuviera ese valor, no lo tengo. Insisto, quiero pedir disculpas, no lo esperaba. Viejo, no nos pidáis disculpas, de verdad, yo siento que nosotros te tenemos que agradecer y te lo digo de todo corazón. No, quiero decir una cosa. Es maravilloso el que sienta ese nivel de orgullo de tu papá. Que toda esa gente, que el próximo año se cumple 40 años el golpe de Estado. Una placa en los tribunales, una placa.
Es lo mínimo. Abogado de la Universidad de Chile. ¿Qué algo haga la Universidad de Chile? O sea, maneja tanta gente traidora, mentirosa, que lucra, que se hizo millonaria, que robó a este país, que asesinó. En fin. Hay una tarea pendiente ahí, ¿eh? Sí. Ojo. No sé. Universidad de Chile. No, el tribunal es una placa donde él puso el letrero. Los que quieran defender a los acusados por los tribunales de guerra, por los consejos de guerra, presentarse con el abogado Fernando Guarelo en la calle Agustina, no me acuerdo de la oficina, Agustina con Morandera. Y llegó un solo abogado. O sea, dos. Garretón con André Erwin. Nadie más. Por eso cuando el actual presidente de la Corte Suprema, que él participó en los consejos de guerra, dice, es que no se podía hacer nada. Sí se podía hacer algo. Hubo gente que hizo algo. Si tú no pudiste hacer algo, problema tuyo, cómetela tú. Vive con eso. Pero no le endilgues a todo el país algo que tú no fuiste capaz de hacer. Porque hubo gente que fue capaz de hacer. El mínimo del mínimo, pero hubo gente. Tú me decías que tu papá era hombre de derecha. Sí, de derecha. Liberal en lo económico, absoluto. Liberal en lo económico. Sí, totalmente. ¿Y tú militaste durante un tiempo en el Partido Sí, Comunista? milité en el Partido Comunista, mucho orgullo. ¿Discutían eso con tu papá? No, mi papá era ¿Era un liberal en el sentido que también dejaba que su hijo tuviera las ideas que tuvieran, pero fundamentadas. Todo, cualquier cosa, pero con una idea. Sí, fundamentada. Lo que no soportaba la militancia y la imbecilidad, el idiotez, en la estulticia. La consigna. No, en la nada, por la militancia en la nada, en el desgano, en el spleen. Eso te lo transmitió. ¿Cómo ves tú? Porque vivimos en una sociedad, lo conversábamos hace poco, que mucha gente se llena los pulmones y grita cosas, y no a esto, no a esto otro, pero cuando hay que ir a la práctica no Yo me acuerdo nada. una vez que entrevistaron a un cubano revolucionario, viejo, decía, cuando hubo que poner candela, yo puse candela. O sea, yo creo que, insisto, los hombres se ven en los momentos difíciles, no en los momentos, hoy es fácil, hoy es fácil. No es todo fácil, ¿eh? Porque hay un poder fáctico muy fuerte. Por eso yo admiro mucho a los estudiantes que están peleando por mejorar su país, no solo su educación en las calles. A mí ya no me da la espalda, no me da la rodilla. Pero hubo un momento que era realmente difícil. Significaba la muerte tener un libro, tener un póster. Significaba que te mataran. Tu hijo le puso candela. Sí, sí. Cuando hubo que poner candela, puso candela. Oye, ¿y dejaste tu militancia en el Partido Comunista? Sí, me cansé. No tengo alma de militante. ¿Pero qué te cansó? Qué sé yo, me cansé nomás. ¿La cuadratura del círculo de la política? No, nada, claro. Pasa que hubo un momento de la historia de la transición que fue muy desprestigiada para la política, que fue entre el 92 y ahí ya se puso entre el 92 como hasta el 2000, 2005. Incluso yo creo que ahora recién está empezando a agarrar vuelo los últimos 2 años. Por fin el movimiento popular y está empezando a tomar conciencia. Hay una imagen que es muy fuerte. Hace 3 o 4 años Piñera fue a Yingo y dijo, estos son los jóvenes de Chile. Los de Yingo. Y un año y medio después había 1 millón de jóvenes en las calles y no estaban vestidos como Yingo. O sea, se trató de imponer un modelo de juventud, se trató de imponer ideológicamente un modelo de juventud despreocupada, tontina, bailarina, preocupada puras cabezas de pescado, que le hacían un test de cultura y no sabía nada y se reía y se jactaba de no saber nada. Pero había otro modelo de juventud real, algunos con más fundamento que otros, que salió como una contramanifestación a todo eso que se trataba de imponer a través de los medios de comunicación. Y existe, y es real, y está en la calle. Dentro de los movimientos juveniles también se habla de los hechos de violencia que ocurren en las marchas, lo que ocurre en el Día Joven Combatiente, lo que ocurre en aquella oportunidad. ¿Tú tienes una teoría del por qué? Lo que pasa es que en general, esto lo dice mejor Gabriel Salazar que yo, que es un historiador que yo no le comparto todas las teorías, pero tiene una cosa, tiene razón, que el proletariado chileno era un proletariado con conciencia de clase, solidario, con conciencia de clase, y esto con el tiempo se fue transformando en meros consumidores, se les fue exaltando el individualismo y se les fue quitando esa solidaridad y esa conciencia de clase. Se les fue transformando en un mero consumidor.
¿Y qué pasó? Que a la larga ese mero consumidor es difícilmente que pueda articular un movimiento social sólido. El gobierno Allende era imposible sin un proletariado organizado, sin conciencia de clase. Algunos podrán decir que muchos no entendían el discurso. Bueno, nadie había leído el Capital. Eduardo Frei Montalva se jactaba que era uno de los pocos que lo había leído completamente. Pero era un proletariado con conciencia, con lenguaje, fundamentalmente con lenguaje. Eso es muy importante. Una de las taras principales que tiene nuestro país en este momento es el lenguaje, la capacidad de expresión. Y la expresión es organización, la expresión es desarrollo, la expresión es inteligencia, el lenguaje es inteligencia. Y se ha querido destruir el lenguaje de manera progresiva. Si uno ve, por ejemplo, las imágenes de las reuniones sindicales el año 73 y antes, había, pese a que había problemas de dicción, que evidentemente muchos de ellos no habían tenido una educación formal o la habían tenido muy acotada, podían expresar ideas con claridad y tenían un claro norte y tenían claro una forma de sociedad a la cual aspiraban. Y ahora eso ha sido destruido paulatinamente en la medida que la educación se transformó en un mero negocio. Eso ha sido una herida casi de muerte de nuestro país. ¿Qué pasa para el Día Joven Combatiente? Que los muchachos salen a la calle simplemente porque es un día de hueveo nomás. Un día donde se puede salir a retar a la autoridad, donde se puede salir a gritar a la calle, donde se puede salir a expresar la rabia, pero sin ningún fondo ideológico, especialmente en las zonas más violentas. Me acuerdo de una entrevista a la hermana de los hermanos Vergara Toledo, en Villa Francia, el día que mataron a un carabinero, me acuerdo. Y ella decía, mira, si esto es pura pasta base, esta gente que está acá es pura pasta base. Y te lo está diciendo la hermana de los Vergara Toledo, no te lo está diciendo cualquier persona. Bueno, pero en estos temas es mayor, hay gente que está mucho más acreditada que yo para hablar, pero es muy evidente. Sin educación, sin perspectiva, sin modelos a seguir. Porque resulta que antes el niño tenía padre, madre, escuela, y el profesor normalista era un modelo a seguir, porque era un tipo íntegro, era un tipo de alguna manera sabio, era un tipo preparado. Y eso fue destruido. Hoy los profesores están absolutamente apurados por horarios restringidos, por la obligación de poner a todos presentes, porque si no, no llega la plata subvencionada, etcétera, etcétera, etcétera. Los colegios se han transformado en negocios. Yo digo, ¿por qué este país le entrega dinero a la Cuca para que eduque a los niños chilenos? ¿Qué credenciales tiene la Cuca? Estoy tomando ese ejemplo, que ella tiene unas parrilladas para estar educando gente, si la educación es muy importante y eso que está pasando es muy grave. Entonces cada vez que hay incidentes y hay violencia, los tipos nos explican con por qué cuando saben perfectamente cuál es la explicación y no lo quieren ver. Mientras no se mientras no se arregle la educación en Chile de manera absoluta, este problema no se va a terminar, sino que va a ir creciendo y va a ser cada vez peor. Mientras se le niegue la educación al pueblo chileno, educación de calidad, y estamos hablando de educación de calidad en serio, y no creando liceos de excelencia para discriminar y poner a los que vienen con desventaja a cualquier lado y a los que sí lograron treparse sobre todo los que se ahogaban en un liceo de excelencia para exhibirlo como monos de feria. Esa no es ninguna solución. Menos mal que sacaron a Lavín del Ministerio de Educación. Bueno, mientras se siga creando esas soluciones parches que lo único que hacen es profundizar el problema, no vamos a lograr nada. Tiene que haber una educación integradora. ¿Cuál era la gracia de los liceos antes? Si antes los presidentes de la República salían de los liceos públicos, ¿cuál era la gracia? Que estaba el hijo del carnicero, el hijo del profesional, el hijo del tipo del barrio, y estaba el porro con el estudioso. Y el estudioso empuja al porro para arriba, no para abajo. Se impregna esto, se contagia. Cuando tú convives con gente que sabe más que tú, que se expresa mejor que tú, que es más inteligente que tú te vuelves más inteligente. Exactamente. Y no juntando a todos estos niñitos porros en un colegio para porros y un colegio para estudiosos. Es una vergüenza. ¿Cómo un ministro de Educación puede proponer eso? Es que es increíble. Discriminaciones que siguen existiendo. Juan Cristóbal, te voy a proponer ahora nuestro juego tradicional de las caritas. Te voy a mostrar una carita y tú me vas diciendo si le quieres preguntar algo. La carita que puse yo hace un rato, bueno. Tranquilo, hombre, si no pasó nada. Bianchi. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. ¿Qué querías decir?
¿Que le preguntarías algo? No, me gustaría que contara su historia como delantero. Yo a Bianchi siempre lo respeté mucho como delantero, como Stade de Reims, Vélez Sarsfield, Más que como técnico. No, como técnico lo respeto mucho, pero yo siempre lo vi como jugador. No es una figura tampoco que me interese mucho como entrenador, no me provoca grandes... ¿Y ese periodo bonito en Boca? Sí, pero ese Boca juega tan feo que tenía buenos jugadores, pero un equipo amarrete no me vuelve loco. No es de... No, tiene muy buenos momentos, pero no me fascina, digamos, no me provoca grandes cosas. Seguimos por acá. Vidal. Bueno, él es producto de la educación en Chile, ¿no? Producto de lo que acabamos de ver, solo que él tuvo la suerte de ser talentoso en algo, claro, y logró salir. Y bueno, pero evidentemente que toda la base que no tiene se va a reflejar en un montón de actitudes y cosas que le van a pasar en la vida. ¿Pero por qué esas cosas que hace la selección chilena? Es decir, 2 expulsiones, la última grosera, porque tú hablabas de esta pelea de pollo hace un rato, esa patada, en la previa a la pelea a los pollos. ¿Por qué eso no lo hace cuando está en su pega de verdad en Europa? Por lo mismo que estamos hablando, porque en Europa está con alumnos que lo tiran para arriba. Porque allá hay un profesor que lo tira para arriba. Sí, esto es. Alexis Sánchez. Fue lo mismo que Vidal. Él logró superar el cerco de la pobreza por el talento que él tiene para el fútbol. Pero él, imagínate que se ríen de él en España por la manera que habla. Y a mí me parece triste eso, no por Alexis Sánchez, sino por la educación chilena. O sea, cuando él estuvo en Cobreloa pidió que lo matricularan en un colegio con corbata. ¿Eso pidió? Sí, porque para él un alumno tenía que usar corbata y él en Tocopilla nunca había tenido la oportunidad. Para él era un salto en la vida, era un desarrollo en la vida usar corbata en el colegio. Imagínate. Yo me pregunto por los compañeros de banco de Sánchez, no por Sánchez. Sánchez tiene la vida asegurada. Sí, pues. ¿Dónde están? Increíble, ¿eh? El talento. Y ojo, hemos visto 2 casos de cabros talentosos que lograron salir. ¿Cuántos cabros talentosos hay que se van perdiendo? Exacto, porque no todos pueden llegar. El diputado Ignacio Urrutia. Bueno, él dijo una imbecilidad sobre Allende, demostrando el desconocimiento de la historia de Chile. Cuando habló a propósito de sí, porque claro, porque yo insisto, Allende, si él hubiese sido un tipo cobarde, pide asilo, se va a vivir a Francia, exilio dorado, se transforma en un referente de la Internacional Socialista, viaja como diplomático de lujo por todo el mundo, le dan todas las prerrogativas, se transforma en un referente mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía todo para hacer un exilio dorado, pero dorado en serio, como otros hombres admirados por el señor Urrutia, Papadoc Duvalier, Idi Amin, toda esa gente de derecha que se exilió doradamente, uno en Francia, otro en Arabia Saudita, Stroessner en Paraguay, que también debe ser muy admirado por el diputado Urrutia. Él decidió morir de una manera espantosa, como decidió Balmaceda también, porque él se sentía muy identificado con la figura de Balmaceda. Si lee Wikipedia, yo creo que puede, no es difícil, hay unos artículos que son así cortitos, no tienen tantas letras, podrá aprender algo de historia y entender el vínculo entre Balmaceda y Allende, que además sufrieron problemas históricos similares. Sí, pues en la universidad a uno le enseñan eso, el paralelo que existe, ambos presidentes entregados al suicidio sobre el final del siglo. ¿Qué pasa con Fernando? Fernando Solabarrieta. Él es un amigo. ¿Es uno de tus amigos? Es un amigo. No es un amigo cercano ni yunta, pero es un amigo. ¿Es de los amigos que dejaste en TVN? Sí, sí. Porque en algún minuto se habló de una pelea entre ustedes dos. ¿Eso? Bueno, hubo una pelea al aire, pero por un tema puntual en un partido, y además que uno está ahí para debatir, ¿no? Claro, no una discusión. Claro, no es una pelea de vida, es un debate sobre una expulsión, una tontería. A ver, sigamos. De TVN también, Pedro Carcuro. Otro amigo, buen amigo. Sí, buen amigo Pedro. Un tipo muy inteligente, muy cultivado, que por ahí está circunscrito al periodismo deportivo, pero él tiene muchas más inquietudes. Buen amigo, Pedro. ¿Tienden a encasillar a veces a los periodistas deportivos? Sí, supongo que los de farándula también. Por Claudio... Marcelo Bielsa. Un muy buen entrenador. Muy buen entrenador, un tipo decente, íntegro, pero cometió un error. Cometió varios errores. Uno fue involucrarse en la elección en Chile de la NFP. No debió haberlo hecho porque no lo hizo en Argentina, digamos. Yo entiendo que él no quiera trabajar con Segovia, porque siente que Segovia no le da la seguridad o éticamente, pero no quiso, pero trabajó 6 años con
con Grondona, que tampoco Sí, no es precisamente Sor Teresa Calcuta. Entonces ahí yo vi una contradicción. Un gran entrenador, le hizo mucho bien al fútbol chileno, fue una lástima que se fuera, pero él cometió ese error de involucrarse en la elección de la NFP. Lo que sí él pudo haberse ido con todo derecho, este derecho sabe que yo tengo lealtad con Harold, me voy. Claro. Pero luego entrar a explicar esa conferencia de prensa no fue afortunada, siento yo. ¿Te lo imaginas volviendo a la selección? No, Bielsa no va a volver. Bielsa yo creo que después de Athletic de Bilbao no entrena más. ¿Por qué crees tú que no entrena más? No entrena más, yo creo que ya está su última... ¿Su última estación? Sí. Por el desgaste que significa estar alejado de la familia, pero no un tipo que necesite las lucas. Es que hay dos tipos de entrenadores, los que les gusta lo que hacen, pero lo quieren hacer bien, y los que viven de eso nomás. Entonces hay entrenadores que ya no les da y siguen robando y van de un lado a otro y recorren el mundo buscando una nueva pega. Bielsa no es de eso. Bielsa, si el proyecto no le gusta, no va a entrenar, y yo creo que no va a entrenar más. Claudio Borghi. Bueno, el problema de Claudio Borghi es que se lo llevó la noche, por decirlo de una manera. Él empezó bien, con un buen impulso, y después ya le quedó grande el asunto. Lamentablemente, y los resultados están en la cancha. Le quedó grande y su salida era la única opción. En la conferencia de prensa que dio, si hubiera estado ahí, ¿le habrías hecho alguna pregunta? Sí, le hubiera hecho varias. Por ejemplo. Que explicara objetivamente por qué el equipo jugaba tan mal. Pero que lo explicara así. No que dijera, bueno, el muchacho no respondió, no. ¿Qué pasó? Y luego varias cosas de por qué no se hicieron los cambios adecuados en partido con Colombia, por qué se persistieron algunas cosas con Ecuador, por qué si frente a Ecuador había tantos problemas defensivos en el amistoso de Nueva York, no se hizo nada para solucionarlo, por qué hicieron tantos días libres antes del partido con Colombia. Sí, había que hacer varias modificaciones tácticas importantes, etcétera, etcétera. Acá tengo otros... Mascaritas, pero hay una que me interesa, sí. Porque... ¿Dónde está? Aquí está, justo la última. José Mujica, presidente de Uruguay. Bueno, José Mujica lamentablemente se ha transformado en una especie de ídolo del New Age, pero él es un tipo ideológicamente muy cargado. Fue Tupamaro, estuvo en la famosa fuga del 71 de la cárcel de Carretas, creo que era increíble esa fuga, vi un documental, fue increíble como lo hicieron. Y es un presidente, yo lo respeto bastante porque por último no se ha enriquecido en el lugar que es más empobrecido. El presidente más pobre de todos. Claro, pero esas son rótulos y... Claro, las etiquetas que les ponen. Claro, él nunca no participó, no es mi universo, digamos. A él le dieron ese rótulo sin quererlo, simplemente él pensó que con lo que tenía le alcanzaba. ¿De los presidentes de Latinoamérica hay alguno que te llame la atención? ¿Positivo o negativamente? A ver, respeto mucho a Evo Morales. Lo respeto porque él logró quebrar el cerco racista que había en Bolivia con respecto al poder político. Evo Morales sí que es un emprendedor, sí que es un ejemplo de superación y meritocracia, porque Evo Morales andaba pata pelada. Evo Morales viene de la pobreza más abyecta de Bolivia, que es el segundo país más pobre de toda América Latina después de Haití, y llegó a la presidencia de la República. Y al que no le guste su ideología, bueno, no puede complacer a todo el mundo. Pero Evo Morales rompió el cerco racista ideológico que había en Bolivia y llegó a ser presidente. Es el primer real presidente indígena que hay en la América Latina. Es casi un milagro lo que logró Evo Morales. Yo lo respeto mucho porque lo que él hizo, desde donde él partió, me parece que es un fenómeno prácticamente irreproducible. ¿Y de Sebastián Piñera qué impresión tienes? No tengo una buena impresión. ¿No tienes una buena impresión? No tengo una buena impresión. Yo encuentro que el poder económico no tiene que manejar el poder político en un país. ¿No le reconoces algún mérito o algo a su gestión? Bueno, hay algunas leyes que han sido en el papel positivas, pero en general encuentro que están amarrados ideológicamente y a los poderes fácticos de manera muy fuerte. Los poderes fácticos son ellos mismos, digamos. Creo que es la cuarta fortuna de Chile. Entonces él está amarrado a sus propios intereses. Entonces cuando tuvieron una oportunidad histórica para hacer algo grande en la educación, es simplemente repartir un poco más de plata, y no lo hicieron. No quisieron arruinar el negocio a compañeros de partido o ideología. Entonces me parece que ahí demostró que no tenía la talla que él pudo haber tenido. Y lo otro, que el show de los mineros fue francamente insoportable.
paseándose por Europa con un papelito y, bueno, 2 años después, ¿de qué queda el papelito? No queda nada. Oye, te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Sí, yo quiero pedir disculpas por el espectáculo. No, por el contrario, te insisto de verdad, te lo digo de todo corazón. Agradezco que hayas sido tan honesto de compartir la historia de tu padre, legítimo orgullo el que sientes, y yo creo que para todos nosotros también es un aprendizaje conocer de esas historias que no se cuentan. Si esto fuera en otro país, le habrían hecho una película, sí, está claro, supongo, o sea, una lista de Schindler. Hay mucha historia y hay muchos hombres imprescindibles que estuvieron en este país y nadie los reconoce. Y yo tuve la suerte de ser hijo de uno de ellos. Notable. Te lo agradezco mucho. Gracias por acompañarnos, Juan Cristóbal Guarelo, esta noche con nosotros en Mentiras Verdaderas. Quiero saludar al amigo